Y hola, de nuevo, mi nombre es Verónica y vamos a hablar ahora sí de la historia del Código Civil colombiano, siguiendo este recorrido que hemos traído por todo esto que tiene que ver con la materia de bienes. Tenemos que conocer pues la historia del Código Civil para así poder entender un poco por qué ha pasado por este proceso y por qué ha experimentado tantas transformaciones a lo largo del tiempo para adaptarse a las realidades sociales y a las diversas realidades constitucionales del país. Este código fue expedido por el Congreso de Colombia por allá en 1873 mediante la ley 84 de mayo de ese mismo año y está profundamente ligado a la tradición jurídica romanista chilena. ¿Y por qué? Porque es muy viejo, pero no hay que quitarle el mérito por eso. El Código Civil es en gran parte una adaptación del Código chileno, redactado en el año 1855 por Andrés Bello, este señor de aquí, un humanista, filósofo, mejor dicho, jurista, poeta, traductor, escritor, filólogo, ensayista, político y diplomático venezolano. Esta influencia resulta en una notable similitud con los códigos de Ecuador, con los códigos de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. Andrés Bello era un insigne romanista y un profesor universitario. Y se nota la influencia romanista del Código Civil. El libro segundo de nuestro Código Civil, el que vamos a estar tratando, para Chile, se creó en la cuarta década del siglo XIX, aunque se convirtió en ley en el siglo siguiente. Nuestro sistema jurídico se diferencia del Código Napoleónico, o sea, del Código francés, porque en el título se traslada directamente el dominio. Sin embargo, en Colombia, como seguimos los sistemas románicos y españoles, se requiere la concurrencia tanto del título como del modo para el traslado del dominio. De hecho, la definición de propiedad de Andrés Bello es considerada enteramente romana, a diferencia de la francesa, aunque ambos códigos comparten grandes coincidencias en su dualidad de aspectos positivos como negativos. Hay que decir que antes de la vigencia del Código Civil de 1873, en Colombia regía la legislación de Indias, el derecho español. La legislación nacional fue en 1800. El derecho de Indias surgió con las capitulaciones en Santa Fe en 1492 y se basó principalmente en el derecho medieval castellano y buscaba remediar las necesidades del momento, y una parte mínima se dedicó a las relaciones entre particulares. Y las 7 partidas que estuvieron promulgadas en el 1384 tuvieron incluso una mayor difusión en las colonias americanas que en España. Además de todas estas legislaciones de India, llega el código en 1873. Sin embargo, hubo varios intentos previos de la codificación. Por ejemplo, en 1822, cuando el vicepresidente Francisco de Paula Santander ordena la creación de una comisión para proponer el proyecto del Código Civil y del 1829. En los primeros años de la República, la agenda legislativa se concentró principalmente en consolidar el nuevo Estado y formas de gobierno, dejando más adelante la regulación de otras áreas del derecho privado. Algunas particularidades y datos interesantes del Código Civil es la diferenciación entre bienes muebles e inmuebles, siguiendo la tradición romana del eh, res, cosas inmuebles, cosas viles, una cosa así, res bilis.
Se concede mayor importancia a los bienes inmuebles. Los otros se consideran medianamente inútiles. La venta de bienes inmuebles es un trato consensual, mientras que la venta de bienes inmuebles es solemne y por eso requiere una escritura pública. De esta manera, pues se muestra el diferente valor que ya estaba impuesto entre estas dos categorías de bienes. La tradición o el modo de adquirir el dominio también, como lo estábamos hablando, se perfecciona pues con la inscripción de la escritura pública en la oficina de registro, mientras que para los muebles basta solamente con la entrega material. El código de comercio es el que luego incluye requisitos adicionales, como la inscripción para la tradición de los vehículos automotores, pero su aplicación es controversial y a menudo solamente tiene efectos administrativos. El concepto de persona, por ejemplo, el nasciturus, Andrés Bello era un hombre de su época. Él no pudo prever los problemas relacionados al concepto de personas debido al avance tecnológico y científico. Así como tampoco pudo prever que iban a haber aviones y carros diferentes a los carruajes y que iban a haber rascacielos o cosas así. De hecho, gran parte de estas cosas, como por ejemplo las naves y todo esto está regulado en otros códigos como el de comercio. La tradición jurídica colombiana en relación a esto consagra a partir del nacimiento vivo la existencia. Eh, pero los artículos 33 y 74 definen persona como, por ejemplo, individuo de la especie humana, lo que genera una contracción y desprotección jurídica contra el nasciturus, concebido no nacido, y niega la personalidad legal y sus derechos son meras expectativas. Por eso, si alguien no nace vivo o algo no nace vivo, se reputará no haber existido nunca. Más allá de eso, por ejemplo, el sistema de registros de instrumentos públicos en Colombia se llevaba en múltiples libros para las demandas civiles, para los embargos, para las hipotecas, lo que dificultaba conocer la situación jurídica de un inmueble. La Ley 40 de 1932 intenta crear un libro de matrícula para resumir el historial, pero solamente se convierte en un auxiliar. Un hito fue el decreto 1250 del 70, que estableció un sistema único de matrícula inmobiliaria reemplazando los libros por un folio para cada inmueble. Este sistema también se inspira en modelos de Alemania, de Suiza y de España. El Código Civil colombiano también adopta la teoría de Savigny, que enfatiza el animus, ánimo de señor y dueño, como elemento primordial de la posesión. Esto significa que figuras, por ejemplo, como los arrendatarios o comodatarios, no son reconocidas como poseedores. La posesión se considera un hecho, aunque genera derechos para el poseedor. La doctrina moderna tiende a verla como un derecho real, transitorio, protegido por el derecho. Además de la tradición, el artículo 673 del Código Civil enuncian la ocupación, la accesión y la sucesión por causa de muerte, así como la prescripción. El Código Civil habla todavía de carruajes, habla de caza, habla de pesca, de que si del animal herido, del descubrimiento de un tesoro. Entonces, sabemos que por esto todavía conserva muchas ideas anteriores a nuestra concepción actual del mundo. Sin embargo, debemos también saber que ha sido en gran parte derogado o subrogado por otras leyes, como las que definen la propiedad horizontal, que han añadido nuevas, se han adaptado
o han creado nuevas normas a partir de las transformaciones que estamos viviendo como sociedad. A pesar de su antigüedad, el código sigue siendo fundamental y aunque se reconoce una necesidad de una revisión integral para modernizarlo, diversas leyes y jurisprudencia constitucional lo han hecho, especialmente a partir del 91 con la nueva constitución, y han modificado y complementado sus disposiciones, redefiniendo instituciones clave y priorizando el interés público y social. Muchas gracias.